Lo que nunca se debe escapar del riñón son las proteínas. Se puede escapar cualquier cosa, menos proteínas. Pero en ese síndrome nefrótico las proteínas escapan a la luz tubular y es la principal forma fisiopatológica que nos debe interesar. Pero la proteinuria se va a dividir de acuerdo a dos criterios, de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al tipo. De acuerdo a la cantidad tenemos proteinuria en rango nefrótico y proteinuria en rango nefrítico. La proteinuria en rango nefrótico se caracteriza por una pérdida de proteínas mayor a 3.5 gramos al día y una proteinuria de rango nefrítico se caracteriza por una pérdida de las mismas menor de 3.5 gramos al día. Y según el tipo de proteinuria se divide en dos, en proteinuria selectiva y proteinuria no selectiva. Proteinuria selectiva, depende de la literatura que revisen, se define como una pérdida de proteínas con un peso molecular menor a 100.000 kilodaltons. Y una proteinuria no selectiva se debe a una pérdida de proteínas mayor a 100.000 kilodaltons, con un peso molecular mayor a 100.000. Entonces, bien, ya analizando esos dos conceptos, debemos recordar que el síndrome nefrótico se va a caracterizar al comienzo por una proteinuria selectiva y mientras conforme vaya avanzando la enfermedad, esa proteinuria se va convirtiendo en no selectiva. Y la proteinuria ocasiona toxicidad, ocasiona sobrecarga tubular, alteración de la circulación posglomerular, inducción a moléculas inflamatorias y toxicidad por las proteínas. En otras palabras, las proteínas conllevan a la inflamación a la destrucción, al aumento del daño, a la mayor cantidad de proteínas perdidas por la orina, y así es un ciclo interminable que conlleva siempre a un daño glomerular a ese nivel. Resumiendo, siempre el daño es por dos filas, tanto celular como humoral. Pueden ver aquí en ese esquema que tanto participan también la línea celular como neutrófilos, macrófagos, células natural killer, y ahí participa la línea humoral por medio de complemento, inmunoglobulinas, etc., que conlleva siempre a un daño a nivel epitelio del endotelio y del mesangio por medio de oxidantes, citoquinas, quimioquinas, proteasas, eicosanoides, óxido nítrico disminuido, etcétera, 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 que conllevan siempre a un daño a nivel de la barrera de filtración en sus tres componentes ya mencionados, componente epitelial, endotelial y la parte central mesangial o conocida también como membrana basal, que van a sufrir daño por estos agentes y van a tener una finalidad de tóxicos estos agentes a estas estructuras que conllevan una disfunción. A ver, viendo un poco ya la clínica, debemos recordar que el síndrome nefrótico tiene una triada característica. Tiene presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro, algunos textos dicen menor de 2.5, y edema generalizado. Ahora, no solamente hay esos tres parámetros en un síndrome nefrótico, también encontramos lipiduria e hiperlipidemia, cilindros grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también este síndrome nefrótico, como es pérdida de proteínas, va a conllevar a un sinfín de alteraciones a nivel sistémico que va a conllevar a múltiples manifestaciones clínicas y a múltiples complicaciones que vamos a hablar más adelante. Aquí podemos ver unas fases abotagadas que claramente nos indican un edema a nivel facial. En este caso, el síndrome nefrótico es un edema generalizado. A ver, ¿cómo se explica el edema? Por dos formas. Número uno, debemos recordar que en el síndrome nefrótico se pierde principalmente, ¿qué dijimos? Una proteinuria selectiva. Ejemplo clásico de proteinuria selectiva tenemos a la albúmina. Entonces, la albúmina, si más no recordemos nosotros, la albúmina cumple un papel muy importante que es mantener la presión oncótica. Es decir, esa presión impide que se vaya el componente vascular al ejercicio. Pero ¿qué pasa si pierdo albúmina? Este componente vascular va a pasar al ejercicio, va a conllevar a una disminución del volumen sanguíneo circulante y eso el riñón lo traduce como un cuadro de hipovolemia, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona que todos ya conocen para tratar de compensar las pérdidas supuestamente que tenemos de volemia. Pero ese sistema puede activarse una y otra vez
porque piensa que estamos perdiendo volemia, por ejemplo, piensa que podemos estar entre una hemorragia y perdemos volemia, y el sistema trata de reponerlo, pero lo que el sistema no entiende o no se da cuenta, porque es así, es que esta volemia no es inducida por pérdidas. Esta volemia es inducida ¿por qué? Porque la presión oncótica está siendo desplazada por la presión hidrostática a consecuencia de una disminución de albúmina por pérdida de orina, y hace que la sangre o la volemia en este caso se vaya al ejercicio, y siempre va a haber una disminución de flujo sanguíneo circulante, y por ende se explica que el edema va a seguir aumentando una y otra vez en un círculo interminable. A esa teoría que explica la activación del sistema renina-angiotensina se le conoce como teoría hipovolémica. Ahora, la teoría hipervolémica es independientemente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a conllevar a una hiperactivación de las bombas sodio, potasio, ATPasa, conllevando una retención primaria de sodio. Así que por estas dos teorías se explica el edema, tanto por teoría hipovolémica con participación del sistema renina-angiotensina y teoría hipervolémica con incremento en la reabsorción de sodio a través de un aumento de actividad en la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Por ambas maneras, o sea, no quiere decir de que sea exclusivamente una y la otra, pueden existir las dos en conjunto. Va a conllevar siempre a un círculo vicioso e interminable de reabsorción de líquidos, que va a conllevar a la acumulación de líquidos a nivel de ejercicio y aumento progresivo del edema en los diferentes espacios intersticiales. Esto conlleva un edema generalizado y también a una policirrositis, que va también a afectar al pericardio, con un derrame pericárdico, con un derrame pleural y un derrame peritoneal, que es lo más grave que podemos encontrar en estos pacientes con síndrome nefrótico. Característica del edema, siempre recordar que es un edema por hipoalbuminemia, o sea, un edema por proteinuria. Y recordarán su semiología que todo edema que se caracteriza por pérdida de proteínas se caracteriza como edema blando, que deja fovea y no tiene signos inflamatorios. En cambio, si tenemos un edema duro que no deja fovea, puede ser un edema de origen linfático o un edema de origen cardíaco. De ahí más o menos ustedes llegarán su diagnóstico diferencial y encontrarán la causa. En este cuadro podemos ver lo que ya mencionamos antes, las dos fisiopatologías que explican el edema en un síndrome nefrótico. La primera, la teoría hipovolémica con una activación excesiva del sistema renina-angiotensina a causa de la hipoalbuminemia, y la segunda por una retención primaria de sodio por una hiperactividad de las bombas sodio, potasio, ATPasa. Siempre conlleva a aumento de edema en ambos casos. Primer caso depende del sistema renina. Segundo caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está suprimido. A ver, este esquema nos va a ayudar a entender toda la fisiopatología que tiene el síndrome nefrótico y también nos va a entender y nos va a dar conocer un poco de las complicaciones que presenta el mismo. A ver, dijimos que el síndrome nefrótico se caracteriza por pérdida de proteínas. A ver, vamos a recordar lo que dijimos hace un par de minutos, que a nivel glomerular, que está siendo atacado el glomérulo por componente inflamatorio. Entonces, debemos recordar dos cosas. Número uno, que a nivel glomerular está siendo dañado constantemente por componente inflamatorio. Es decir, el daño, la abertura, la brecha para que estos componentes no se filtren va aumentando más y más. O sea, el daño glomerular está siendo persistente. Número uno. Número dos, la misma inflamación conlleva catálisis. Y al conllevar la catálisis, también destruye la poca albúmina que no se escapa por ese gran filtro. Entonces, la albúmina es secretada en el riñón por dos mecanismos. Número uno, porque esta albúmina se pierde por la luz tubular a causa del daño glomerular. Y segundo, la poca albúmina que logra escapar de esto es destruida por el componente inflamatorio que hay a ese nivel. Entonces, tenemos una proteinuria. ¿Y qué es lo que hace primero el hígado? Al ver que está perdiendo la albúmina, ¿qué se encarga? Primer mecanismo hepático, producción de albúmina, para tratar de compensar esa pérdida. Pero esa pérdida es tan grande, pues ya los dos mecanismos que ya mencionamos, que el hígado se va a ver como loco produciendo albúmina en cantidades exorbitantes. Pero esa producción no va a ser eterna. Va a llegar un momento en que el hígado se comience a cansar y ya no produzca albúmina. Entonces el segundo mecanismo hepático es hipoproducción de albúmina. Ahora, tercer mecanismo en el hígado, ya, ok, está bien, no produce albúmina, pero voy a producir otras sustancias que cumplan un poco la función de la albúmina, que es
equilibrar un poco la presión oncótica para evitar que el volumen sanguíneo circulante se vaya al intersticio y se quede en el vascular. Entonces, el hígado, que hace como tercer mecanismo, produce lipoproteínas que se van a encargar de, aunque se va a aumentar un poco la presión oncótica. Pero el hígado es sabio, sabe que estas lipoproteínas, si se acumulan mucho tiempo en el vascular, va a conllevar a procesos de aterosclerosis y accidente cerebrovascular o complicaciones que podemos tener. Entonces el hígado, ¿qué es lo que hace también? Junto con la producción de lipoproteínas, se encarga de producir dos enzimas que la van a degradar. La primera enzima que también produce el hígado es la lipoproteína lipasa, y la segunda enzima que produce el hígado es la lecitil colesterol acetiltransferasa, o también llamado LCAT. Entonces repito de nuevo, el hígado produce dos enzimas junto con las lipoproteínas. Primera enzima, la lipoproteína lipasa, y la segunda enzima, la lecitil colesterol acetiltransferasa, o también llamada LCAT. Entonces, de esa manera el hígado trata de compensar la depresión de la presión oncótica que está ocurriendo con estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que un comienzo que la proteinuria, en este caso, es selectiva, o sea, por pérdida de albúmina. La albúmina conlleva una caída de presión oncótica y lo que ya mencionamos antes, activación del RAS o principalmente es una activación del RAS, también puede ser por una retención primaria de sodio y siempre va a conllevar al edema. Ahora, esa es en primera instancia, pero la pérdida de proteínas se vuelve no selectiva. ¿Qué quiere decir? Que se van a perder proteínas con un peso mayor a 100.000 kilos de altos. Ejemplos clásicos, factores de coagulación, ejemplo, proteínas antitrombóticas, otro ejemplo, proteínas transportadoras, enzimas sobre todo. Entonces, ya estamos en otro contexto, que no solamente es la triada clásica que, pucha, solamente tiene mi paciente eso y nada más, no. Va a conllevar un sinfín de alteraciones, un sinfín de complicaciones que pueden conllevar inclusive al riesgo de vida de nuestro paciente. Entonces, vamos a explicar un poco las complicaciones. A ver, nosotros podemos observar aquí que esta hiperbulinemia sigue siendo constante, sigue siendo persistente, porque no se recupera por la hiperproducción hepática en primera instancia, y siempre va a estar esta hiperbulinemia presente por la inflamación y el daño glomerular a ese nivel. Entonces, nosotros recordamos que el edema va a ser un círculo vicioso a ese nivel. Entonces, siempre el riñón va a considerar que tenemos poco volumen circulante y siempre va a activar el sistema renina-angiotensina para poder entrar en homeostasis. Entonces, si el riñón sigue sintiendo que le falta bulimia, entonces el riñón va a entrar en primera instancia a una insuficiencia renal de tipo perrenal. ¿Por qué? Por la hipovolemia que persiste a causa del edema que está existiendo. Y si seguimos así, o sea, si el riñón sigue en esta hipovolemia, sigue en esa insuficiencia renal prerrenal, ustedes recordarán por fisiopatología que la insuficiencia prerrenal, si no se maneja, va a conllevar a un daño ya netamente del parénquima renal, convirtiéndola en una insuficiencia renal de tipo renal o también llamada parenquimatosa. Entonces, esa es la primera complicación que existe, una insuficiencia renal de origen renal por el mecanismo de necrosis tubular aguda a consecuencia de una hipovolemia persistente mediada por el edema y por la hiperbulinemia que causa una insuficiencia renal aguda perrenal. Entonces, primera complicación, insuficiencia renal aguda renal por el mecanismo de necrosis tubular aguda como complicación de una insuficiencia renal de tipo perrenal o hemodinámica que fue ocasionada por la hipoalbuminemia y el edema persistente. ¿Ya? Esa es la primera complicación. Ahora, segunda complicación. Como dijimos que también se van a perder proteínas, entonces recordemos que la proteína es el cimiento estructural de nuestro cuerpo. Es el principal componente que va a estar metido en todo lo bueno de nuestro cuerpo, ya sea defensas, ya sea músculos, ya sea enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la constante proteinuria me conlleva a una desnutrición crónica. Entonces, segunda complicación, la desnutrición. Ahora,
Seguimos.